risa, con una actitud de bondad, de humildad, de sencillez, pero también de hacer una tarea espiritual y material, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. El conocimiento se refiere al conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una de las tareas del servicio es la corrección. Si alguien está comiendo dentro del templo, por ejemplo, pues le amonestamos a que no lo haga, que no puede comer dentro del templo o cosas así. La amonestación. Y lo mismo sucede, por ejemplo, para cuando en el grupo de decanos o en el grupo de diáconos o en el grupo de maestros hay alguien que está haciendo alguna cosa que no corresponde a la palabra de Dios, pues se le amonesta. ¿Por qué? Porque eso dice el versículo 14 de Romanos 15, para que podáis amonestaros los unos a los otros y presentar un buen servicio en el campo espiritual, pero también en el campo material. Esto es bien importante entenderlo, porque de esa manera nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 15. Vamos a la Biblia, Romanos 15. Estoy buscando la Biblia, Romanos 15. La Biblia, Romanos capítulo 15. Y vamos al versículo 27 del capítulo 15 de Romanos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar y servir de los materiales. Otra vez, me regreso al versículo 14 de Romanos 15. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la palabra de Dios obviamente, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, o sea, a los que estamos sirviendo, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. O sea, ministramos los bienes espirituales, pero también los bienes materiales. O sea, ayudar en lo espiritual, pero también en lo material. Esto es bien importante entenderlo, porque está hablando del servicio. El servicio que los hijos de Dios, los que somos discípulos ya maduros, tenemos que hacer, obedeciendo al mandato de Dios, el servicio. Y debe ser en el área espiritual, pero también en el área material. Como hemos aprendido, la base de todo es el conocimiento de la palabra de Dios, la fe. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos da sabiduría e inteligencia. Vamos a ver un ejemplo cómo Jesucristo muestra la sabiduría al dar servicio a pecadores. Jesucristo muestra su inteligencia al servir a pecadores. A eso vino, a salvar a los pecadores. Pero ¿cómo los invitó a pertenecer al reino de los cielos? Sirviéndoles. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, es Jesucristo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjense qué tremendo. Jesucristo vino a dar sabiduría. Pero ¿cómo es justificada? Porque comía y convivía con pecadores, publicanos y pecadores. Es decir, mi tarea es no solamente predicar la sabiduría, sino mostrar amistad. Amigo de publicanos y de pecadores, amigo. Ya no digamos si son miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la sabiduría, dice al final del versículo 19, es justificada por sus hijos, o sea, por el pueblo de Dios. Entonces es muy importante que yo justifique la sabiduría que tengo de haber conocido la palabra de Dios, de tener fe. Y si tengo fe, debo justificar la fe. ¿Cómo? Sirviendo a las gentes que están, y que yo no sé si algunos de ellos sean o no pecadores, porque finalmente todos somos pecadores, pero me refiero, si alguien no se ha arrepentido, pero van al templo, tienen comunicación con nosotros a través de los
en los medios electrónicos. Entonces yo debo mostrar, justificar mi sabiduría, mostrándome amistoso, con palabras, con sabiduría de Dios, pero también con ayuda material. Efesios 4, 7, 15 y 16. Efesios capítulo 4, versículos 7, 15 y 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando el Espíritu de Dios a través de Pablo a la iglesia en Éfeso. Pero a cada uno de nosotros, tú y yo, fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. De manera que debemos, cuando conocemos a Cristo, maduramos en el discipulado, debemos ayudarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro. Yo no puedo manejar un avión porque no sé manejar un avión, ni arreglar una computadora, pero sé enseñar, porque ese es mi llamado, la enseñanza. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, pero debemos ayudarnos mutuamente, ayudarnos. Ese es el punto importante de venir a la fe en Cristo, una fe madura, el servicio, para ayudarnos mutuamente. Ya lo vimos en el área espiritual, pero también en el área material, según la actividad propia de cada miembro, para recibir crecimiento e ir edificándose. Para recibir crecimiento e ir edificándose, e ir edificándonos, recibir crecimiento e ir edificándonos en amor. Si a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios para hacer una tarea, una obra, una vocación, que ya vimos en el versículo anterior, cuáles son sus alcances. O sea, que nos ayudaron mutuamente para buscar el crecimiento y la edificación. Entonces, esa tarea o obra es dada a nosotros por Dios en la administración, lo cual nos pide cuentas de los frutos, porque es un don, es un regalo, no es nuestro. Las habilidades de cada quien, según la actividad propia de cada miembro, esa actividad propia no es capacidad personal que yo haya adquirido por la experiencia o por el conocimiento humano, racional, sino porque me ha sido dado por Dios. Y si me ha sido esa capacidad para hacer algo, para edificarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, entonces tengo que dar cuentas de ese don, de esa habilidad, de esa actividad propia de cada quien. Y tengo que dar cuentas de eso, porque Dios me va a pedir cuentas de ese servicio que Dios quiere que yo haga, para edificarnos, para ayudarnos mutuamente y para recibir crecimiento, según el pasaje de Efesios 4, versículos 15 y 16. De manera que si a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia para hacer una tarea, entonces esta tarea u obra es dada a nosotros por Dios en la administración, lo cual requiere, si soy administrador, quiero dar cuentas de la obra que Dios me dio para que yo ayude mutuamente, me ayude y me ayuden según la actividad propia mía. Vamos a ver un pasaje que habla de dar cuentas de esa obra que Dios nos encargó. Mateo 25, 14 y 19. Capítulo 25 de Mateo, versículos 14 y 19. Mateo 25, 14 y 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es propia de cada quien. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, Dios va a pedirnos cuentas de esa actividad propia que nos dio a cada miembro para buscar el crecimiento y edificación a través de la ayuda mutua. Si yo no uso esas actividades propias, mías o tuyas,
para ayudarnos mutuamente, vamos a dar malas cuentas. Porque Dios, dice este pasaje de Mateo 25, versículo 19, que nos va a pedir cuentas. Porque esas habilidades, esa actividad propia de cada quien, no es propia nuestra en el sentido que yo la hice, sino que Dios me la dio en administración, para que yo en el tiempo que estoy en la tierra sirva a la iglesia mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para recibir crecimiento y edificación. Ese es el propósito del servicio, crecimiento y edificación, en el campo espiritual, pero también en el campo material. La obra de Jesucristo en la tierra es de servicio. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, vino a servir. Si Él es nuestro ejemplo en todo, entonces nuestro servicio, que es a Dios y a mi prójimo, según la actividad propia de cada miembro, debe ser con ánimo pronto, con diligencia, con conocimiento. Ese trabajo, esa obra que dice la palabra de Dios, que debe ser para ayudarnos mutuamente, despertar la ayuda mutua, según la actividad propia de cada quien, debe ser evidente, efectiva, para dar cuentas. Jesucristo es nuestro ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque lo hizo con diligencia, con conocimiento. El servicio que hizo Jesucristo en la tierra lo hizo con diligencia y con conocimiento. Por lo tanto, mi servicio en la iglesia debe ser con diligencia y con conocimiento. No a la va, no al aventón, sino con conocimiento y con diligencia. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Así dice, no me lo estoy inventando, léalo en su Biblia. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Eso dice, maldito, muerto. No, no es desechado, porque no hicimos diligentemente la obra de Jehová. Pues tengo que hacer la obra de Jehová diligentemente, con conocimiento, con servicio, con gozo, sabiendo que esa capacidad de dar esa obra no la inventé yo, sino me la dio Dios, por pura gracia. De manera que entonces el servicio a Dios en la iglesia requiere diligencia. Romanos 12, 10 y 11. Libro de Romanos capítulo 12. Perdón, hermanos, algo pasó. Que venga aquí, por favor. Ya lo escuchamos y lo vemos, pastor. Bien. De manera que entonces es importante entender que la obra de Jesucristo en la tierra es de servicio. Si Él es nuestro ejemplo en todo nuestro servicio que es a Dios y a mi prójimo, debe ser con ánimo pronto. Ellos me están viendo, pero yo no veo mi figura. Debe ser con ánimo pronto, con diligencia, con conocimiento. El servicio requiere diligencia. Romanos 12, 10 y 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El servicio requiere que yo prefiera a mis hermanos antes que cualquier otra cosa, mis hermanos en la fe. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué quiere decir ferviente? Fervorosos, animados en espíritu, sirviendo al Señor, en lo que requiere diligencia. Y la obra que Dios nos ha encargado
requiere diligencia. Josué capítulo 22, versículo 5. Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Otra vez, Antiguo Testamento. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Tengo que ser diligente en el servicio, porque si sirvo a mi prójimo, cristiano, hijo de Dios, a mi familia, estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón y con todo mi alma. Si lo hago con diligencia, si lo hago al aventón, a nadie se va, a ver qué sale, voy a tener problemas. Tengo que hacerlo con conocimiento, que es la fe, el conocimiento de Dios, sabiendo exactamente en qué consiste mi obra del servicio a Dios a través de la iglesia. Hacerlo con diligencia, cuidando de cumplir con el mandamiento que Dios me ha dado. Y entonces servirlo a Dios, y sirvo a mi prójimo, sirvo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Subrayemos en el servicio a Dios a través de la iglesia, que ahora en este año está en las casas. Subrayamos el servicio a Dios a través de las casas, porque estamos ahora cada quien recluido en nuestras propias casas por la pandemia. Pero debemos hacerlo ahora que estamos en las casas, ingeniándonos, cada quien en el área del servicio que sabe, en la tarea que tiene encomendada por Dios, ver cómo podemos servir a nuestros hermanos, aún en su casa, y no solamente cuando estamos en el templo. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento, que améis a Jehová vuestro Dios y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, dice este pasaje que leímos anteriormente en Josué, capítulo 22, versículo 5. Me voy a otro pasaje, Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice Jesucristo, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, ¿quién está junto a Jesucristo? Y todos queremos estar junto a Él, aquí en la tierra y por la eternidad, el que le sirve. Mire lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Por lo tanto, si yo quiero estar cerca de Jesucristo, en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, o donde sea, debo estar en el servicio. Porque si yo sirvo a Dios sirviendo a mi prójimo, a mi hermano en la iglesia, entonces estoy pegado a Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Otra vez, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, vuelve a usar el verbo servir, mi Padre le honrará. Pero subraya el verbo servicio. Esto es muy importante, porque el pueblo de Dios se caracteriza precisamente por el servicio. Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuantos es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque aprendimos, como hemos visto en otras ocasiones, a dar un vaso de agua, a uno de los pequeñitos que forma parte de la comunión, de la comunidad. Por lo tanto, debo tener este principio, el servicio a mi prójimo, el servicio a mi hermano. Tenemos que saber cómo dar ese servicio a nuestros hermanos ahora que están en su casa. De alguna manera, tengo que pedir la dirección de Dios y el consejo pastoral o consejo de los maestros de la iglesia para saber cómo puedo usar la obra que Dios me ha dado, el talento, la habilidad para servir a mis hermanos, aún fuera del templo, en sus casas. La razón es que mis hermanos han dado testimonio de ser hijos de Dios por la fe de Jesucristo y son parte mía. Son parte mía. Somos una comunidad, somos un cuerpo. Y Jesucristo ordena servir sin distinción. Servir en lo espiritual, pero servir también
en lo material. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que entonces nuestra responsabilidad es de servir, nuestra responsabilidad es de ayudar, nuestra responsabilidad es de entender, mis hermanos, y no esperar que me pidan que yo les ayude, sino yo estar pensando, diseñando, siendo inventivos, siendo de pensamiento activo para saber, de acuerdo con la palabra de Dios, cómo puedo adelantarme a la necesidad, al problema de uno de mis hermanos dentro de la comunidad cristiana. Entonces, hermanos, esto es muy importante, aprender a dar un vaso de agua fría a un niño. Y a un niño es un hermano mío. Porque si yo le doy ese vaso de agua fría a un niño, lo estoy haciendo, como dice la palabra de Dios, a Jesucristo. Por lo tanto, en situaciones difíciles como las que estamos pasando, aprendamos a servir a nuestros hermanos aún en su casa, vía electrónica, con consejo. De muchas maneras podemos hacerlo. Yo les invito a que lo hagan de todo su corazón, porque para eso hemos sido llamados, para servir a Dios a través de nuestros hermanos. Por eso decimos que el servicio requiere conocimiento y diligencia. ¿Alguna pregunta o comentario? Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, hermanos. Habla Francisco Villafuerte, servidor. Hola, Paco, buenas noches. Pues referente me quedo el día de hoy muy importante, realmente reafirmar que Dios nos habla a través de usted, nuestro guía. Efectivamente, el tener presente hablando por mí, el de servir a los demás, el de primeramente también servir a Dios y a mi familia, porque Amén. porque me queda claro que si no sirvo a Dios ni a mi familia, pues no podría servir a los de la calle, ¿verdad? O a mi prójimo. Y pues sí, realmente ahorita en esta pandemia que estamos pasando es una prueba en todos los sentidos. Le agradezco a Dios y que obviamente en algún trabajo se me restringe, pero pues tener la plena confianza y la fe en que todo pasa para algo y para los hijos de Dios y su pueblo y su iglesia, pues esto, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Entonces, pues le agradezco a Dios que nos siga enseñando a través de ustedes, nuestros guías, y pues me quedo en que tengo que seguir humillándome para ser más humilde porque todavía a veces, pues mi carácter fuerte todavía me falta todavía un poquito dominarlo, ¿no? Entonces le agradezco a Dios el hecho de que me hable el día de hoy a través de usted, pastor, seguir humillándome para seguir entendiendo que vine a servir. No vine a hacer este puesto en grande, ¿no? Porque dijo Cristo en el libro de Mateo que el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Amén. Y pues Amén. le agradezco y me da gusto verlo y me da gusto saludarle, igual que a mis hermanos que me están escuchando, pues que nos bendiga y unirnos y seguir adelante. Gracias a Dios, hermano, por su vida. Saludos a su familia, por favor. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene una pregunta, un saludo, una palabra? Hola, hermano. Hermano. Soy Emir. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente del servicio. Me quedo yo con que el ministerio, nuestro servicio debe ser pronto, debe ser sin dudar y quitándonos la pereza, porque a veces eso tenemos mucho, de que uno pone en primer lugar a veces otras cosas que el mismo servicio que Dios nos pide. Y bueno, me quedo con que debe ser también con conocimiento, y yo agregaría también creatividad en estos tiempos difíciles, buscar que Dios nos dé creatividad para servir a los hermanos desde nuestras casas. Amén, amén, amén. Servir a nuestra familia, a nuestra iglesia, y de esa manera servimos a Dios. Amén. Bueno, ¿Alguien eso, más? hermano, Dios le bendiga. Gracias, Saludos. igualmente. ¿Alguien más? Pues yo me quedo, pastor, con que el servicio es por amor a Cristo
y siempre hay que darlo con nuestra mejor sonrisa y siempre debemos de estar atentos al poder ayudar, coadyuvar con algo a nuestro semejante por amor a Dios. Espiritual y materialmente, en las dos formas. Ya lo vi. Así es, pastor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario, una palabra? Buenas noches, Pastor. Sandra Lohman. Sí, hermana. Yo me quedo con lo que les explicaba de que el servicio es ayudarnos mutuamente en los hermanos de la fe, que debemos de tener crecimiento, edificación y sobre todo el servicio con conocimiento de su palabra y con la diligencia, con el ánimo de que estamos sirviendo, como decía Jesucristo, quien le da un vaso de agua está en mí. Con eso me quedo yo, Pastor. Dios le Gracias. bendiga. Dios le bendice, hermano. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas Hola, noches. Guadalupe González, los saludo a usted y a los hermanos. Nada más quería comentarle que en esta noche se me quedó muy, muy grabada esta parte de que debemos de servir con ánimo pronto y diligentemente, y que no debemos de ser perezosos ni, bueno, para la obra de Dios, y tenemos que ser fervientes, o sea, realmente entender por qué lo estamos haciendo, que es para Jesucristo, para su obra, y que debemos de hacerlo con lo mejor que tengamos. Con Amén. eso me quedo, pastor. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien una palabra más? Bueno, si no hay ninguna palabra. Sí, adelante. Sí, perdón, pastor, habla Gerardo. Sí, Gerardo, ¿qué pasó? Fíjese que ahorita mencionó algo muy importante en cuanto a que no nada más es en lo espiritual, sino que a veces también hay necesidades materiales. Sí. Sobre todo ahorita en el tema de que están existiendo muchos desempleos y hay gente que pues apenas si tiene para alimentarse, ¿sí? Y muchas veces dejamos de un lado esa parte porque creemos que nada más en lo espiritual tenemos que servir. Y hay veces que la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? Dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero el dar no nada más se refiere a algo espiritual, sino también material. Amén. Y a veces nos olvidamos de eso, porque a veces sí damos cosas materiales, pero no a nuestro prójimo, ¿no? No a nuestros hermanos en Cristo, no a nuestra familia. A veces damos lo material a otras personas, que igual sí lo necesitan, pero que debemos primero enfocarnos en la iglesia, en la familia, en los seres queridos, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros prójimos. Porque ahorita pues está pasando una situación muy difícil y lo material Dios también nos ordena a compartirlo, ¿no? Amén. Entonces eso también es muy importante que si ya estamos teniendo esa madurez espiritual, pues ya lo que conlleva eso es también dar lo que tenemos, ¿no? Y no lo que nos sobra, porque muchas veces es eso también lo que pasa, ¿no? No damos lo que tenemos, sino lo que nos sobra, ¿no? Y no es así. Debemos dar lo que tenemos. Entonces, yo me quedo con eso en esta noche, pastor. Muchas gracias, Gerardo. Saludos a la familia, por favor. De su parte, gracias. ¿Alguien más? ¿Una palabra? Buenas noches, pastor. Habla Jimena González. Yo Adelante. con lo que me en esta tarde, igual también en Primera de Corintios 14:15 nos dice que pues oraré con el espíritu, pero también oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces yo me quedo hoy en esta noche que debemos servir al Señor con el entendimiento, pero principalmente ese entendimiento lo vamos a obtener a través del conocimiento de su palabra. Gracias. Amén. ¿Alguien más?
Pastor, yo tengo una duda, A ver, pero no recuerdo el versículo que dice que con los tales ni compartas los alimentos. Nada más quería, con respecto al comentario que hizo Gerardo, que si uno debe de estar apoyando a los hermanos en Cristo. Aquí me surge la duda, ¿quién estaría primero? ¿La casa, mi sangre, que no, aún no reciben a Cristo todos, o mi hermano por la sangre de Cristo, de acuerdo a este versículo que no recuerdo ahorita, pastor? No le entiendo. bueno, lo primero es importante entender que la palabra de Dios dice que tenemos que ganar a los que no creen con servicio. Sí, me quedo. Con pecadores, a comer con ellos, pero obviamente le dijo a Nicodemo, necesito estar en tu casa. Y entonces fue a su casa del jefe de los publicanos y le dijo, Sí. necesitas entregar lo que te has robado, cambiar. Y dice la Biblia que recibió a Cristo él y su casa completa. Entonces, podemos servir el mundo de Cristo, pero evidentemente el propósito es el reino. Después de que le hemos insistido, le hemos dado servicio, amor, no entiende, pues dice el tal, ni aún nos juntéis, porque aún su ropa nos contamina. Entonces, es muy importante entender esto, el versículo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5. La palabra de Dios así. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ni os juntéis con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Ahí está, diciéndose hermano. Entonces, yo debo buscar la manera de que la gente conozca a Cristo y traerlos a la comunión de la iglesia de Cristo. Pero si uno de esos disquermanos no busca, no tiene testimonio de ser hijo de Dios, con el tal, ni aún os contéis. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra tarea, en primer lugar, es evangelismo, y luego de discipulado, y luego de hacer siervos, porque ese es el orden. Primero, creyente, segundo, discípulo, y después siervo. Entonces, un siervo ya es una gente que está aprobada, que ya estamos seguros de que es un discípulo fiel y que no es un mentiroso, como lo menciona este pasaje de 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 en adelante, que fue lo que leí. 1 Corintios 5, 9 en adelante. Uh-huh. ¿Quedó claro? Sí, pastor. Gracias. A usted. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, duda, comentario? Bueno, pues le agradecemos a Dios esta oportunidad. Les voy a pedir que sí, adelante. Sí, referente habla Francisco Villafuerte otra vez aquí. Adelante. Sí, referente a eso de lo que refiere, ¿no? De muchas veces no juntarnos con los hermanos. Yo creo que muchas veces esa parte también la confundimos porque a veces señalamos a los que no son hijos, que no son de la iglesia, del pueblo de Dios. Más sin embargo, creo que también tenemos nuestro deberes como hermanos en Cristo, dice la misma Biblia, ¿no? Exhórtalo, ¿no? Porque quizás a lo mejor nos estamos dando cuenta que ese hermano
se está equivocando, ¿no? Creo que hay un protocolo en el cual marca mismo Dios, todo es un procedimiento en el, pues, Él es el creador del derecho y te dice, no, exhórtalo, y si en un momento dado no, pues obviamente uno va, obviamente el líder, usted en la iglesia, tomará ahora sí que la mejor decisión, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tenemos que evitar aquí nosotros ser perversos. Ese es el punto. No juzgar a las gentes porque no tenemos ningún derecho a juzgar. Tienes razón, Paco. Pero yo no ser perverso. Yo, en lo particular. Exacto. No Juanita, ni Pepe, ni Agustín, sino yo. No mi hermano que está junto a mí o enfrente de mí, sino yo. No ser un perverso. No ser doble, no ser hipócrita. ¿No? Yo. Sí, vivir una vida. Y evitar andar juzgando. Ok, amén, hermano, le agradezco. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, mencionaba yo entonces que es importante entender que estar en el programa que ya está distribuido en los diferentes canales de comunicación. Tenemos la semana que entra, la Semana Santa, que empieza el domingo. Vamos a tener un programa especial que vamos a estar comunicando a ustedes a través de las redes sociales. Es muy importante entender esto. Le voy a leer finalmente Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es lo importante, ¿no? Invitar a nuestros hermanos. Y lo que sigue, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si la oportunidad es aquí, yo es el que tengo que ver que no sea yo un publicano o un necio, sino buscar la palabra de Dios. Sobre todo si soy siervo de Dios o sierva. Eso es muy importante, porque tenemos que ser fieles y para eso necesitamos vernos en el espejo de la Biblia, porque eso es el punto es yo como pastor tengo que ser fiel a la palabra de Dios y dar ejemplo a mis hermanos en la iglesia, yo mismo, no juzgar a nadie más. Es muy importante entenderlo, porque Dios quiere que cada uno tenga una comunicación directamente con Dios. Y nuestro papel de iglesia es reprender, corregir a los hermanos que vemos que están mal, pero con amor, no con látigo, no con patadas ni con vara, sino con amor. Tu vara y tu callado, dice la Biblia, la vara y el callado de Dios infunden aliento y no coraje o maldición. Así es que tenemos que tener esa paciencia para poder servir y ayudar a los que sirven a que lo hagamos con integridad, con ganas, con deseos y sobre todo con temor de Dios. Entonces, sigamos pendientes, hermanos, el calendario que está distribuido para las diferentes actividades, conferencias, y vamos a dar en los próximos días, en las próximas horas, algunas notas especiales de la Semana Santa, para que lo tengamos pendiente y podamos también invitar a algunas personas que no saben lo que es la Semana Santa o que tienen un concepto equivocado de lo que es la Semana Santa. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches y que el Señor sea con ustedes. Igualmente, pastor, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches, pastor. Dios le bendice. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches.